¿Tú la pones, Luz? Sí, 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 sí. ¿O quieres que la Yo ponga? no estoy aquí haciendo un minuto. Ajá. Estoy haciendo un minuto. Entonces. Bien. Dame nada más tantito chance. Tengo que... Es que ya estoy preparando además todo para que al rato tenga que transmitir por YouTube el otro celular. Ay, ojalá, ojalá. Ya llegó Edgar. Pues yo creo que empezamos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Va. Bueno, vamos a ver. Ay. Perdón. Me faltan pantallas. Sí, para amontonar todo. Bueno, el día de hoy, 18 de septiembre del 2020, es nuestra octava sesión del Seminario Permanente de Investigación en Estudios ETS sobre análisis del riesgo, y vamos a contar con la participación de nuestras conferencistas, que son unas colegas muy interesantes, muy importantes aquí en nuestro coloquio, a nuestro grupo, colegas que pues de hace mucho tiempo hemos estado trabajando juntos. Yo las estimo, las quiero mucho. La maestra Lynn Guevara Villegas y la doctora Luz Lazos nos van a dar una charla sobre temas de comunicación de la ciencia, y el título el día de hoy es De porristas a costureras, tendencias de temporada en la comunicación de la ciencia. Es un título muy, muy original. Y bueno, vamos a tener además una información general antes de iniciar sobre los otros proyectos que estamos echando a andar, y además el día de hoy nos va a ayudar en la moderación nuestra colega Jenny, que está por ahí, Jenny Hernández. Nos va a ayudar en la moderación, y Santiago López y Candy Hurtado nos van a apoyar en la elaboración de la minuta. Creo que no está por aquí Ale Moreno, pero en cuanto llegue Ale Moreno, la incorporamos y hacemos la información general del subproyecto de percepción del riesgo. Y para no tardarnos tanto, pues yo creo que empezamos la charla, no llevarnos tanto tiempo, y bueno, le doy la palabra a Jenny. Muchas gracias por la moderación, Jenny. Sí. Buenos días a todas, a todos. Voy a presentar a las participantes que tenemos el día de hoy. A Luz Lazos Ramírez, a la doctora Luz Lazos Ramírez. Ella es doctora en Filosofía de la Ciencia, en la línea de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología. Es maestra en Ciencia, Tecnología y Valores por la Universidad del País Vasco en España. Es bióloga de la Facultad de Ciencias en la UNAM, coordinadora de divulgación y difusión del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Actualmente coordina el proyecto Educación Superior Intercultural en la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Cuenta con experiencia como docente de educación superior, impartiendo los cursos de ética profesional en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química, Representaciones y Construcción del Mundo en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras.
En el nivel de posgrado imparte fundamentos teórico-metodológicos de la biología. En la maestría en docencia para la educación media superior ha participado como tutora y jurado de tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha desarrollado investigación en enseñanza y comunicación de las ciencias, trabajando con docentes en educación básica y media superior, y en la línea de educación científica en contextos interculturales. Entre sus publicaciones académicas están artículos y capítulos de libros, y también ha participado en libros de texto para educación primaria, secundaria y bachillerato. Y la maestra Aline Guevara Villegas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM es maestra en Filosofía de la Ciencia con la línea terminal en Comunicación de la Ciencia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Licenciada en Comunicación Gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se especializó en el diplomado en Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Su trabajo académico abarca dos vertientes: la producción de materiales para comunicar ciencia y el análisis de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, de los conceptos que dan fundamento a las distintas corrientes de comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Busca estudiar los contextos en los cuales la comunicación de la ciencia produce y gestiona interacciones entre las comunicaciones científicas y otras comunidades. Ha desarrollado el programa de comunicación intercultural sobre la ciencia y tecnología para la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Gestión y Desarrollo Interculturales y para distintos programas tecnocientíficos de colaboración internacional, en los cuales participa la Comunidad Tecnocientífica de México. Ha trabajado en Universum, Museo de las Ciencias y realizó una estancia en el CERN con el Grupo de Educación y Comunicación. Actualmente es la coordinadora en la Unidad de Comunicación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bueno, pues les doy la palabra. No sé quién va a comenzar, pero el tema, como decía Edgar, es de porristas a costureras, tendencias de temporada en la comunicación de la ciencia. Sí, les doy la palabra. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, creo que me toca a mí, ¿verdad, Aline? Sí. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Edgar por invitarnos a este seminario para compartir desde la comunicación de la ciencia algunas cosas que tienen que ver con riesgo, con comunicación de la ciencia y con toda la perspectiva CTS. Y pues bueno, me gustaría comenzar, después de agradecer y agradecer también esta oportunidad de trabajar con Aline, que siempre nos gusta trabajar juntitas. Siempre es un gusto, sí. Siempre es un gusto. Y que, pues bueno, ¿por qué se llama así? Quiero empezar, ¿por qué se llama así esta sesión? Y es para tomarle la palabra a la doctora Nacheli, que la vez pasada, si ustedes recuerdan, puso una metáfora acerca de un vestido, costureras en torno a la comunicación de la ciencia. Lo voy a resumir, ella lo dijo mucho más bonito, pero la idea es de que muchas veces el trabajo de comunicación de la ciencia parece de una costurera totalmente medio mal hecha. La verdad, que tú encargas un vestido para una ocasión especial, lo mandas a hacer con la costurera, y el día que ella llega el momento de que te entregue el vestido, te entrega las tijeras, la tela, y te dice, bueno, pero tú puedes coserlo, tú puedes cortarlo, tú puedes hacer esto, porque yo ya te dije cómo es. Y entonces el que pidió el vestido se queda, pero yo pedí un vestido, yo no pedí tela y un patrón. Y parece que eso es lo que hacemos los comunicadores de la ciencia, ¿no? Muchas veces estamos pensando en que si yo le digo a alguien que es un virus, le digo que es un sanitizante y le digo que hay una enfermedad, con eso la gente puede construir su propio vestido y tomar las medidas que le toque hacerlo. Y si no lo hace, puedo decir que lo hizo muy mal, porque yo ya le había dado todo para entenderlo. Entonces, bueno, respondiéndole un poco a la doctora Nash, es exactamente esta idea de las tendencias, de qué debe de ser y qué debe de hacer un comunicador de la ciencia.
Entonces, bueno, para comenzar, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, así ustedes me dicen si ya la comparto, porque a mí me dice que ya la estoy compartiendo. Ah, bueno. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, por eso es nuestra alusión. Vamos a tomar un poco esta metáfora, o bueno, esta propuesta que hizo Nash acerca de la comunicación y cómo se ve esta costurera frente a la cuestión del riesgo, pero para eso vamos a empezar dando algunos antecedentes. Yo sé que nosotros mandamos una lectura de Karina Cortázar, es un artículo de 2010, pero no cambia mucho toda la discusión, o sea, en 10 años, 20 años, 30 años, no ha cambiado mucho la discusión. Y pues vamos a analizar por qué. Entonces, bueno, esto nos hizo muy sugerente, esta idea, porque si nosotros pensamos en la comunicación de la ciencia, no sé si ya ven la siguiente, ¿sí? Ustedes encuentran toda una serie de nombres para las personas que se dedican a la comunicación de la ciencia. Está desde los evangelizadores, porque van a llevar la verdad, una idea muy de evangelización. La verdad, promover vocaciones, que es lo que suena así, promover vocaciones, que sean alfabetizadores científicos, promover esto de que la gente quiera estudiar carreras científicas, porristas, que es de donde nosotros nos agarramos para empezar todo esto, propagandistas, voluntarios pensados en un asistencialismo, traductores, vinculadores, pues agentes de relaciones públicas, de persuasión, diplomáticos, mediadores, democratizadores, terapeutas y bueno, ahora ya añadimos costureras y en este modelo que se llama pretaportes. Porque o sea, todas esas funciones se debe de tener y muchas veces la discusión de que gira en torno a todas estas diferentes, digamos, modalidades de lo que es el comunicador de la ciencia e imaginarios, es que un comunicador de la ciencia debe hacer todo esto. Pero tiene que venir de un perfil científico. Entonces, ahí, bueno, ya empezamos a tener ideas. ¿Por qué todas estas partes lo que en realidad muestran es esta idea y que tienen detrás un modelo muy particular de comunicación, muy particular de la relación entre ciencia y sociedad, que viene justo después de la posguerra? Y para ello les doy este antecedente. La comunicación de la ciencia puede decirse que tiene su origen desde la prehistoria, pero en realidad cuando nosotros hablamos de esta comunicación de la ciencia, estamos hablando de los años 60 y particularmente como que el evento fundador que señalan muchos es en Estados Unidos cuando se anuncia que el Sputnik está orbitando, el lanzamiento del Sputnik. Y pues también ese es como el dato oficial, pero en realidad lo que ha pasado es que como parte de la posguerra y todo el desarrollo en la década de los 50, hay toda una serie de ideas acerca de la ciencia para el beneficio social, como el arma, bueno, no el arma para la paz, que es el desarrollo científico, y donde si uno sabe de ciencia, o sobre todo la ciencia, va a promover un desarrollo económico. Y entonces hay toda la idea de que se debe de promover la formación de los científicos y también la alfabetización de toda la sociedad para que acepte a la ciencia, que no haya resistencia. Entonces, esta idea muy de Guerra Fría es exactamente porque, como ustedes recordarán, en Estados Unidos no estaba muy fuerte la formación de científicos. Realmente ellos pudieron traer muchos científicos desde Europa, así como en una sobresimplificación, y se empiezan a pensar esta necesidad de promover vocaciones. Por eso es la idea de promover vocaciones y también la idea de promover una imagen, una buena imagen, limpiar un poco la imagen de la ciencia que ya tenía sus problemas desde que explotaron las bombas nucleares y que hay cierta resistencia. Sin embargo, la idea es, bueno, hay que promover que el público entienda que hay que gastar muchísimo dinero en universidades, en formación de científicos y en creación de institutos. Si ustedes se fijan así rápidamente y obviamente con todos los matices que se puede dar,
Incluso en los países de Latinoamérica, ustedes van a ver que entre los 50 y 60 es el momento de mayor creación de institutos. ¿No? En la UNAM es clarísimo, ¿no? Cómo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, impulsa la creación de institutos, la ampliación de carreras, el número de carreras y sobre todo esta idea de la fuerza que tiene la ciencia para el desarrollo económico, este vínculo estrecho. Entonces, bueno, ¿cómo ubicamos a México? Acaba de salir, y ese de acaba de salir es real, la semana pasada presentaron un libro de comunicación de la ciencia a una perspectiva global, donde reúnen los datos de 40 países y una historia y algo así de historia de la comunicación de la ciencia, pensada en una serie de parámetros que es cuándo fue, o sea, todos los artículos, cuándo fue el primer journal de divulgación, una primera revista de divulgación, el primer programa, la primera universidad con un centro de comunicación, el primer museo, y lo hacen para 40 países. Entonces, con eso elaboran estas líneas del tiempo, de lo que ellos llaman los indicadores, que bueno, aquí después, si quieren, hablamos más de indicadores en otra ocasión, pero estos son como los indicadores de la profesión, de la historia de la comunicación de la ciencia. Lo que ustedes ven en color rojo, estas cositas en color rojo, es el promedio ya tomando los 40 países, y lo que ven como puntitos verdes es México. Entonces, bueno, mientras en algunos países el primer Festival de la Ciencia se marca como 1831, el promedio internacional da 1997, y México tuvo su primer festival en los años 90 más o menos. Bueno, señalan, es muy difícil ponerlo. Y entonces ustedes pueden ver que, bueno, en ninguno de los puntitos México es pionero, ¿no? Estamos en eso claro. Tampoco es de los últimos, más que en algunas cosas, y está medio trazado, pero vamos a ir más o menos con el promedio, como esta gran tendencia de hacer que la ciencia sea el centro del desarrollo económico y que esta imagen pública vaya encaminada a este sentido. Entonces, los datos para México son, como en muchos países, 3 fases que dan lo que se llamaría la profesionalización de la ciencia. Y les voy a decir esto rápidamente. Bueno, si ustedes ven, hay una primera parte que es la creación de revistas que son programas de ciencias, programas de radio, de televisión, festivales, que van en una área que se llama de práctica, de desarrollo práctico. Después viene una parte de consolidación de la práctica dentro de iniciativas ya nacionales, muy nacionales, como las conferencias nacionales, el Premio Nacional de Periodismo o de Divulgación, la Semana Nacional de la Ciencia, y que eso le llaman la consolidación de la práctica. Y finalmente, que se dio en los años 90. Y finalmente, lo que le llaman su constitución como campo académico, que en México se ha llamado profesionalización, y aquí habría mucho que discutir las diferencias, pero bueno, es la profesionalización de los comunicadores de la ciencia, y que va hacia ya en este siglo, ¿no? Ya después del año 2000, con la creación de los primeros posgrados, y que, bueno, todavía, hasta donde sé, no hay plazas, así todavía no hay plazas de investigador de comunicación de la ciencia, hasta donde tengo entendido. Si ustedes tienen el dato, pues por favor pásenlo, pero no llegamos hasta allá. Y, por ejemplo, es hasta 2012 el primer programa nacional donde hay financiamiento a proyectos de comunicación de la ciencia. Entonces, bueno, todo esto nos ayuda como a ubicar dónde está México. Estos datos son para México. Si se fijan, y nada más es para me regreso tantito, vean cómo esta es una idea como muy académica, muy desde la institución, pensando en productos, relaciones totalmente hacia el objetivo de un comunicador de la ciencia. Finalmente va a ser ser investigador de la ciencia. Pasar de la producción de revistas y artículos a llegar a ser un investigador con normas de evaluación y todo dentro del SNI. De hecho, en México tenemos un gran pleito todo el tiempo, bueno, desde que yo estoy en esta área, que ya tiene años, es el pleito de cómo nos evalúan a los comunicadores.
y que si es equivalente un artículo de Cómo Ves a un artículo en Nature, ¿no? O sea, cosas así, por el impacto y todo. Esto lo hago porque, vean, en esta forma de contar la historia de la comunicación de la ciencia, hay un énfasis a su papel en la institución y sobre todo invisibiliza, y que ese es uno de los puntos que nosotros queremos tocar, invisibiliza otros temas de comunicación que son muy importantes. Por ejemplo, cuando están hablando de la resistencia del público, nos estamos olvidando de las protestas antinucleares en Estados Unidos, nos estamos olvidando de los problemas ambientales y los movimientos de pacientes en los años 70 en muchos países, nos estamos olvidando de la discusión, de la introducción de diferentes cuestiones agroindustriales, y todo esto parece invisible frente a la comunicación solo desde un punto de vista institucional. Entonces, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en el 65, pues todas las protestas que hay de la guerra del Vietnam, por ejemplo, hacia los años 70, la suspensión de construcción de nucleoeléctricas en Estados Unidos, pero eso siempre se pone como que son resistencias debido a que no se comprende esta naturaleza benéfica que tiene el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, desde ahí se está haciendo una lectura siempre como que cualquier resistencia es ignorancia. Entonces, eso es de lo que hablamos. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y dentro de este marco, pues, por ejemplo, nosotros también vemos esto en la misma forma de comunicación de la ciencia en muchos espacios. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta parte institucional que está representada por todas las instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM, todas las universidades, que hacen eventos de comunicación de la ciencia, y que ahí viene lo de porristas. Incluso hay quienes tienen así casi el descaro de decirnos que esa es la chamba del comunicador, hablar bien de la universidad, ¿no? Así, hay que hablar bien de nuestra investigación, no hay que cuestionar nunca lo que se hace. Y entonces, bueno, pues ahí viene lo de porristas, ¿no? Que es visto como totalmente un puesto de propaganda. Luego, y visibilizando todo lo que ya hemos visto que es muy complicado de la relación de la ciencia en México con la sociedad. Y luego vienen las asociaciones. Estas asociaciones también están encargadas de muchísimos eventos, de casas de la cultura, de escuelas, en las que se hace también comunicación. Y los medios, bueno, ahí viene la columna, no quiero detenerme mucho en esto. Y después vienen las iniciativas individuales o de grupos independientes, que también hay muchísimos grupos. Y en todos estos, bueno, lo que vemos es la gran cantidad de chicos que tienen el perfil es chicos que tienen una formación en ciencia, que tienen la sensación, porque así lo voy a poner, es la sensación de que no se habla suficientemente bien de la ciencia en México, que a la gente carece de esta formación y que se tiene que llegar al público, ¿no? Entonces, por diferentes vías, y lo hacen así en esta idea muy de voluntariado, porque la verdad muchos de estos grupos son de voluntariado total, no reciben más que financiamientos muchas veces simbólicos, la verdad. Y que son los encargados de las redes sociales, son realmente los que tienen más trabajo en redes sociales y en otro tipo de exploraciones sobre la comunicación, ¿no? Como los teatros, fiestas infantiles, ferias de ciencia, pero ferias, así feria en el pueblo, el día de la fiesta del pueblo, ponen sus carpas, ayudan a las alcaldías, a los municipios. Ellos son como los que hacen más trabajo, diríamos, de base. Y las comunidades indígenas también tienen iniciativas, hay bastantes iniciativas para tener la ciencia disponible, especialmente a partir de las redes sociales, que permiten cierto control de la producción y difusión de medios, y muchos se han dedicado a hacer materiales en lenguas indígenas. Quiero señalar, muchos de estos materiales son traducciones directas de materiales hechos en español. Ahí, por ejemplo, hay una gran iniciativa que mezcla la institución con las asociaciones y que es Ciencia Pumita, que tiene toda una serie de libros en lenguas indígenas para hablar de comunicación de la ciencia. Entonces, este es el entorno, más o menos, el panorama para México, pero en todos los casos nosotros podemos ver
estas claras tendencias, ¿no? Se enmarcan dentro de este desarrollo tecnocientífico y progreso muy característicos de la era. Siempre están estas críticas, pero siempre marginales acerca de cómo está esta relación, cómo se está pensando la ciencia. Siempre hay esta comunicación que le llamamos apologética, de que hay incomprensión de la ciencia por falta de información o por intereses políticos. Las dos cosas son malas y las dos cosas se resuelven. Uno, quitando los intereses políticos, y la otra, la falta de información, la resuelve un comunicador porque pues da la explicación neutral, verdadera, única para los problemas. Y entonces el problema, como lo dice Cortázar, el problema de la comunicación es reducir esta brecha entre legos y expertos. Aunque sí hay pues muchos modelos, y como también lo dice Karina Cortázar, de críticas, dudas y oposición frente a esta concepción, sobre todo hay muchísimos datos de los mismos comunicadores que dicen, es que por más años, por más esfuerzos, por más millones de dólares que se le ha metido a la comunicación de la ciencia, la gente sigue resistiendo. Y ahí tenemos pues muchos trabajos que son así, pues de los que pioneros en esto, que son en los años 70, 80, 90, donde se habla de los estudios de comprensión pública de la ciencia, tratando de hacer más compleja esta visión. Y es cuando se empieza a hablar ya de diferentes experticias, se empieza a hablar de por qué los expertos les cuesta tanto trabajo, a los no expertos les cuesta tanto trabajo enfrentarse a los temas de ciencia, todas estas invasiones de las pseudociencias. Y bueno, pues así a lo que nos tiene aquí el día de hoy, que es, bueno, pues cómo le hacemos el vestido, ¿no? Es exactamente cómo puedes abandonar este modelo de déficit para poder hacer un tipo de comunicación más adecuado para temas que son muy complejos y donde es claro, después ya de 50 años, la idea no es llenar a todos con el famosísimo libro Tu amigo el Tomo, sino con esfuerzos de comunicación que realmente estén planteados fuera del modelo de déficit. Entonces creo que a Aline le toca ya hablar, bueno, un poco lo que dice Karina Cortázar, esta división entre los modelos. Entonces, bueno, ya está aquí, Diego. Muchas gracias, le doy la palabra a Aline, pero que prenda su micrófono. Una disculpa si oyen a la basura, pero es que creo que acaba de llegar, entonces... Le atiné. Karina Cortázar nos gustó el texto que les compartimos porque hace como un buen resumen de cómo ha ocurrido la evolución, no solamente de los modelos diferentes de comunicación de la ciencia, sino cómo se han insertado las revisiones críticas desde los estudios CTS, entre otros, ¿no? A la propuesta del modelo deficitario. Este modelo deficitario, me gusta cómo lo llama Karina Cortázar, que es un modelo terapéutico, porque como bien lo indica, es como arreglarle una dolencia a esta persona que es no experta en temas de ciencia. Se dice, por ejemplo, que su dolencia es que su cultura científica es carente o o insuficiente. Con esta noción de cultura en el sentido muy restringido a la información científica, los datos, las teorías, los principios, los resultados que ellos parafrasean como tecnología, ¿no? Los resultados para ellos son tecnología. Entonces, si uno les produce una terapéutica a través de los proyectos de divulgación de la ciencia, es probable que reconsideren la estructura de su sistema de creencias, ¿no? Y empiecen a sustituir este sistema de creencias deformes por deformes, asistemáticas, desordenadas, incoherentes muchas veces entre sí, con un sistema de creencias que emana de la información científica que se dice es de ordenamiento objetivo, libre de prejuicios, sistematizado, coherente entre sí, ¿no? Todo el tiempo, pero además lo que ofrece mucho este sistema terapéutico, ¿no? Es una visión, vamos a ver, muy instrumental de la ciencia. Y ahorita vamos a ver eso, a qué nos referimos
cuando hablamos de la visión instrumental. Y algo que es también muy interesante es que no se reconocen las relaciones entre la ciencia y la política en el modelo terapéutico. En el modelo terapéutico lo que ocurre es que una ciencia involucrada, y esto nos pega directamente a los que trabajamos en el campo de la ciencia y la tecnología, se piensa que cualquier injerencia o manifestación de un posicionamiento político de parte de algún miembro de la comunidad científica pone en riesgo su trabajo como experto en ciencia. Es decir, para ser experto en ciencia debes poder dejar de ahí afuera de tu laboratorio, afuera de tus consideraciones, cualquier aspecto de ciudadanía, cualquier aspecto de político, es decir, de la toma de decisiones del mundo común. Tú nada más vas a estudiar el mundo, no a determinar el mundo común. Entonces, no tienes por qué involucrarte en la política. Y cuando lo haces, seguramente lo que vas a recibir es un manotazo de la comunidad científica misma y te va a decir, no estés haciendo eso porque eso no lo hacen los científicos. El grave problema que enfrentamos en nuestras comunidades de academias tecnocientíficas en México es que eso se enseña desde las facultades. O sea, parte de la formación, de la experticia en ciencia y tecnología es, usted no se mete en cuestiones de política porque entonces está dejando de ser buen científico, está dejando de lado su objetividad, está dejando de lado su pretensión de universalidad, entonces no se meta en eso. Eso es como algo que se va interiorizando en la comunidad al punto de que yo creo que ha sido un punto de parálisis, incluso de cambio social, ¿no? Desde la comunidad tecnocientífica. Y se comete, evidentemente, una injusticia epistémica. ¿Por qué? Porque los roles fijos siempre hay un experto en tecnociencia y un lego. Y estos roles en la visión terapéutica son absolutamente fijos y no son cuestionados. Es decir que, por ejemplo, cuando ustedes si ustedes son terapéuticos, ¿no? Si son comunicadores de la ciencia terapéuticos, la problematización de la investigación, por ejemplo, tiene mucho que ver nada más con cómo hago mejor el discurso, cómo hago mejor la evaluación, cómo hago mejor la narrativa, es decir, todo ese en relación a la forma, porque el contenido ya está dado. El contenido es que proviene de la experticia científica y ese no se cuestiona. Como ese es el foco de interés, no importa lo demás, nada más tenemos que fijarnos la mejor forma de hacer que la gente entienda mejor esta información científica y además cómo evaluamos que estas personas lo hayan entendido bien. Es decir, el ego siempre es el que tiene un problema y ese es el que tenemos que arreglar desde esta visión. Por supuesto, desde las visiones contextuales que menciona Karina Cortázar, que son contextuales y que tratan de incorporar todas estas revisiones críticas CTS, que a mí me gustaría que no, por supuesto las podemos discutir, pero yo creo que las conocemos bien, al menos en este grupo. Una de las soluciones que ellos han propuesto es que esta visión, y que ha marcado un parteaguas en la producción de comunicación pública de la ciencia, es que esta noción de experticia no es fija. Es decir, yo le pongo este término de expertos contextuales porque dado el contexto, la experticia es móvil y negociada constantemente. Por ejemplo, el paradigma que nos da luz sobre esto, pues es los pastores que estaban enfrentándose a las consecuencias de la radioactividad en sus pastos de Chernobyl, ¿no? Este caso es paradigmático en los estudios CTS y lo que nos están diciendo todo el tiempo es, bueno, los pastores tienen una carga de experticia porque son expertos en el contexto en el que están viviendo. Mientras que tienes expertos que solo son expertos científicos en un campo limitado de conocimiento que es los efectos de la radiación nuclear, ¿no? Entonces, esta noción de experticia contextual es muy interesante y por supuesto que modifica muchos de las corrientes de comunicación de la ciencia que quieren recuperar esto.
Sin embargo, vamos a decir que siguen pensando mucho en que al momento, fíjense, CTS lo que hace muy bien es decir, la ciencia no es solo instrumental, no es solo una herramienta, no es solo, es muchas cosas, pero cuando prescribe, cuando hace prescripciones a la comunicación de la ciencia, recupera mucho esta visión instrumental de la ciencia. ¿A qué nos referimos visión instrumental desde el modelo terapéutico y desde el modelo contextual? Por supuesto, lo que se nos viene más rápido a la cabeza es una visión, es una herramienta, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de una visión instrumental de la ciencia en un contexto más, en una cuestión más amplia, es que enfatizan el rol social de la ciencia. Cuando CTS se convierte en comunicación pública de la ciencia, esta visión instrumental se parafrasea en el rol más importante social de la ciencia, el que debe cumplir es el proveedor de certeza. Ya ni siquiera estamos diciendo de la verdad o de una representación de la realidad, no. El valor social de la ciencia, sobre todo, está en su capacidad de producirnos una certeza y una certidumbre que ningún otro puede darnos, ¿no? Ningún otro sistema de pensamiento o estructura epistémica o cultural. Entonces, cuando estas recomendaciones de CTS se convierten en comunicación de la ciencia, se vuelve totalmente instrumental otra vez. Y aquí lo que sí tenemos, que es muy interesante, es que se reconoce la relación de la ciencia con la política. Esto, y además se reconoce y se recupera. Esto no ha sido muy bien recibido de todas maneras por los comunicadores de la ciencia. A la mera hora, cuando se convierte esta recomendación de CTS en comunicación de la ciencia, se representa como un error o como algo que puede superarse en el futuro, ¿no? Es como una representación de algo incipiente que puede luego expurgarse para volverse universalizada y que dentro de la ciencia, ¿no? La política es un problema que a la larga se puede superar, digámoslo, ¿no? Pero cuando nosotras hablamos también de que se comete una injusticia epistémica, aún con la relación de los expertos contextuales, aún cuando desde la comunicación contextual que emana que recupera las críticas CTS, sabemos que están tratándose expertos contextuales, se comete una injusticia epistémica, y a ver si podemos pasar a la siguiente luz. Porque lo que sucede, bueno, si quieres nos regresamos tantito, porque lo que sucede es que a final de cuentas, lo que no se piensa detenidamente es sobre la noción de a quiénes nos estamos refiriendo, a quiénes estamos dando la potestad de llevar el título de experto. ¿Quién da la potestad y bajo qué parámetros se integra una potestad, aunque sea, ahora el experto es nuestro querido pastor? Bueno, sí, pero ¿en qué sentido estamos diciendo que es experto y con qué parámetros estamos otorgando dicha potestad epistémica? Entonces, bueno, sigamos ahora sí adelante. Ahí vamos a ver dónde entra el problema de la injusticia epistémica y por qué Luz y yo argumentamos fuertemente que CTS, no, regrésate, se siguió. Hablamos de injusticia epistémica porque CTS tiene puntos ciegos que necesitan cruzarse con otros modos de pensar las cosas, las relaciones entre las diferentes comunidades que acaban encontrándose por alguna cuestión con ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, bueno, la visión terapéutica es nuestra terapéutica conferencia de las 7, este es un ejemplo. Por supuesto tenemos al experto, bueno, sí hay quienes cuestionan que él sea experto, pero en realidad, bueno, tiene las credenciales universitarias, tiene las credenciales institucionales para decir este es un experto en epidemiología, el doctor Hugo López-Gatell, pero su modelo es totalmente deficitario, ¿no? Aunque intenten, o sea, cuando estamos hablando de deficitario, ni siquiera estamos hablando de una mala intención,
porque eso también pasa mucho, ¿no? Que cuando uno ejerce dice críticas, revisiones críticas de los modelos de comunicación de la ciencia, te tachan de malintencionada o malintencionado. No es el caso. Pero ellos tampoco son malintencionados, o sea, las personas que ejecutan la versión terapéutica de comunicación de la ciencia, lo hacen porque es parte de nuestra hegemonía, está imbuida esta visión de la ciencia como parte de nuestra hegemonía. Esperamos que el experto nos diga las cosas que no sabemos y que nos haga recomendaciones sobre qué tenemos que hacer. Y y cuando lo digo hegemonía, lo menciono como parte de la hegemonía, es porque es algo que se espera de parte de todos. Es decir, él no llega y dice, yo soy el experto y les voy a decir. No, también nosotros, los que no somos expertos en epidemiología, llegamos a decir y esperamos que ese sea su rol. Es decir, la hegemonía comparte las expectativas. Todos compartimos las expectativas de qué nos toca hacer frente a la ciencia y la tecnología, y por eso es hegemónica la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, cuando intenta integrar otras voces, cuando intenta integrar a otros grupos que no son expertos, porque evidentemente los niños no son expertos en epidemiología, y mucho menos los periodistas, ¿verdad? Entonces, que diga, expertos en epidemiología, perdón. Ellos no son expertos en epidemiología, entonces, pues hay que hablarles para que estén más informados y puedan tomar mejores decisiones. Entonces, el modelo es siempre, usted pregúnteme y yo le digo. Aunque integre otras comunidades, aunque sean las señoras enfermeras o aunque sean después las mujeres que sufren violencia de género, es decir, retoman, tratan de visibilizar a los grupos que no han sido visibilizados, pero no necesariamente para recuperar su experiencia, sino nada más en el modelo, pregúnteme y yo le contesto, porque yo soy el experto. Usted no tiene mucho más que decirme que su dolencia. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, esta es una versión muy terapéutica. Sí, la siguiente, Luz. Si lo ven, es una versión terapéutica al punto en que cuando hablamos de hegemonía, esto es lo que pasa, ¿no? Por supuesto, nos vamos a burlar de la que no es experta y vamos a darle toda la potestad epistémica al que sí lo es. Entonces, salen estos memes que a todos nos han hecho reír, pero son como cómico-trágicos, ¿no? Porque tienes a una periodista con una pregunta que más allá de si va con chanfle, va con posicionamiento político, siempre se piensa cuando alguien tiene un posicionamiento político, es alguien como que está ensuciado de sus intereses, mientras que el científico nada más la ve con cierta condescendencia. Tú cuéntame más, manita, a ver qué quieres, ¿no? Entonces, estos memes son interesantes porque nos hablan totalmente de lo que hemos estado discutiendo aquí, ¿no? El ordenamiento político en la ciencia, incluso eso se le acusa mucho a Gatell, es que se ha vendido políticamente, ¿no? Y en vez de ser el científico que debió ser. Y eso es algo que le reprochan a la comunidad científica, pero muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí están este par de memes que posicionan muy bien esta ideología de los legos por un lado, los expertos por el otro. Entonces, la siguiente. Y aquí lo que les presentamos entonces, cuando estamos hablando del problema de pensar modelos de comunicación de la ciencia, es que justo estamos pensando en el modelo que vamos a tomar como un vestido con una talla específica y se lo vamos a dar a personas que más o menos caben en esa talla. Entonces, bueno, en la corriente informacional de la comunicación pública de ciencia y tecnología, que es la corriente terapéutica, ¿no? Tienes el peso epistémico, por eso esta esfera es grande, ¿no? Lo tienen los expertos en ciencia y tecnología. Y la direccionalidad es solamente, es unidireccional, pues, nada más en un sentido. Es la direccionalidad de la información y de la jerarquía de saberes. O sea, el que sabe es el experto y la esfera pública solo espera recibir este conocimiento a través del ejercicio de la divulgación de la ciencia, ¿no? Luego tienen una corriente contextual a partir de las críticas que se hacen desde la mirada CTS,
tienes ahora, este es el problema de modelizar, que cuando tú aplicas los posicionamientos teóricos, metodológicos, críticos de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en acciones prácticas de comunicación de la ciencia, lo que acaba ocurriendo es lo siguiente. Tienes ahora que los expertos son la esfera sociológica, ¿no? O la esfera CTS. Ellos son los que ahora tienen una verdad más profunda sobre el fenómeno tecnocientífico. Ya no los expertos en ciencia y tecnología, ahora son los expertos en estudios de ciencia, en estudios de estas relaciones. Tiene una suerte de verdad más profunda, que entonces prescriben a los tecnocientíficos y se ponen en un tete a tete, ¿no? Vamos a vernos unos a otros cómo se está realizando esta práctica científica. Y luego, a través de estas prescripciones desde la sociología, hacemos ahora una divulgación para esferas públicas que siguen siendo al final legos. Aunque se otorgue en la teoría la idea de expertos contextualizantes, ¿no? O contextualizados, en realidad lo que tenemos es que al final es un grupo de legos el que acaba ahora sabiendo a través de cómo divulgo que, por ejemplo, Harry Collins recomienda mucho, divulguemos cómo se adquiere la experticia en ciencia y tecnología para que el público reconozca no solamente los alcances, sino los límites de la práctica científica, ¿no? Eso es lo que te dice Harry Collins. Otros te dicen, no, recuperemos la voz de experta de los ciudadanos a través de consultas ciudadanas, agendas ciudadanas, grupos focales, encuestas, conferencias de consenso, ciencia ciudadana, foros participativos, etcétera. Pero al final hay siempre alguien que está determinando cuál es el problema de un lego. Hay un experto detrás formado académicamente que te está diciendo, este es el panorama de problemas. Tú dime más o menos por dónde ves. Yo puedo parafrasear incluso el problema, incluyéndote. Y eso es lo que ha sido muy complicado. No es, una vez que se le dice mucho a los comunicadores de la ciencia que hacen oídos sordos a las críticas de los estudios CTS. Y lo que se puede decir desde la comunicación de la ciencia es que es muy difícil implementar sin que se te vuelva otra vez un modelo de déficit, pero ahora, en vez de hablar del conocimiento tecnocientífico, estás hablando del conocimiento sociológico, o del conocimiento histórico, o del conocimiento, pero que está validado de todas maneras detrás de una academia y que está haciendo jerarquizaciones epistémicas fuertes. Es decir, la injusticia epistémica en ninguno de los dos modelos se borra. En ninguno de los dos modelos se puede suspender y decir, ¿cómo empezamos a establecer un sistema dialógico que no dé potestad epistémica en principio a un grupo y ya luego vemos los demás cómo transamos esta relación con ellos, ¿no? Entonces, la siguiente, Luz, por favor. Y bueno, eso es algo que hemos estado pensando muchos, por supuesto. A lo que vamos es que la mirada de CTS, con su crítica a la modernidad, al menos en mi caso, y creo que en el de varios que pudimos estudiar en el posgrado en Filosofía de la Ciencia, las críticas a la modernidad que vinieron desde los estudios CTS y de disciplinas paralelas, nos dieron la ventana para mirar a otras cosas, ¿no? Y eso, la incorporación de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad para entender la comunicación pública de la ciencia han radicalizado de manera positiva, además yo creo, las transformaciones en el campo de la comunicación de la ciencia. Es bien interesante lo que les muestra Luz al principio en esta línea de tiempo de la historia de la comunicación de la ciencia, porque si ustedes se dan cuenta, esa es la representación más institucionalizada, más que
que te enseñan en todo el mundo, es la representación del PCST, es la representación de la Red POP, que es regional a Latinoamérica, es la representación de SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Lo que ahí nunca muestran es de lo que les estoy hablando, esta radicalización, este quiebre al introducir en la formación de los profesionales de comunicación de la ciencia la mirada CTS. No se representa en las instituciones como tal, porque sí hay una ruptura en los modos de concebir la ciencia, y de ahí viene el valor fuerte de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, lo que nosotras hemos intentado hacer a partir de esa mirada es incorporar otras. A partir de la mirada y el cuestionamiento a la modernidad de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, se nos abrió muchísimo el campo para entonces, por ejemplo, desde los estudios feministas, desde los estudios postcoloniales, desde los estudios descoloniales, desde los estudios interculturales y de epistemologías del sur. Todo eso se empezó a integrar porque lo que sí hizo CTS fue como romper un hoyo en la pared y dejar que entrara la mirada del cuarto siguiente, ¿no? Y ese cuarto siguiente, ya sabíamos cómo abrir los espacios para cuando queríamos ver más allá, ¿no? Y tener una visión mucho más holística de la situación. Entonces pasamos de modelizar a modalizar. Y lo que hemos intentado hacer es buscar otras aproximaciones. Por ejemplo, aquí yo lo que les presento es qué pasa con la comunicación de la ciencia cuando suspendemos la dicotomía epistémica experto-no experto. Aguas. Yo no estoy diciendo que los expertos no existan. Tampoco estoy diciendo que no importen. Ninguno de nosotros estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que lo que le ha pasado a la comunicación de la ciencia, tanto terapéutica como contextual, es que no se ha cuestionado esta dicotomía fuerte y solamente la ha pertrechado. Por ejemplo, Karina Cortázar lo que nos dice es, evidentemente hay una asimetría epistémica, ¿no? De algún tipo. Ya ni siquiera podemos hasta pensarlo en términos de experticias contextuales. Pero hay una asimetría epistémica. Alguien sabe algo que el otro no sabe. Entonces, esa es una condición, no es un problema a arreglar. Ella lo dice así, es una condición con la que tenemos que trabajar. El problema es que de todas maneras, ella no da el paso siguiente. Es algo que hemos trabajado con ella. Ella no da el paso siguiente, que es, bueno, ok, dado que es una condición, ¿por qué entonces se le sigue dando la relevancia total al problema? Es decir, cuando se piensa en comunicación de la ciencia, se piensa que esa es la única transacción posible. La única motivación posible es cómo transacciono la relación experto-no experto. Aunque sea contextual, aunque sea movible, aunque sea fija, no importa. Entonces, la pregunta que nos hicimos ¿qué es lo que pasa? Que cuando se empieza a trabajar directamente, y esta es una invitación a estudiantes de las líneas de gestión intercultural y CTS, necesitamos gente que esté trabajando desde los institutos de investigación científica, porque ahí es donde empiezas a ver la dinámica de la comunidad científica con otro tipo de comunidades, ¿no? Y esto es interesante y es algo que se debe, como yo creo, se debe estudiar y se debe hacer tesis al respecto y se debe escribir artículos, porque definitivamente lo que estamos viendo es que necesitamos romper estas jerarquías, esta dicotomía epistémica, al menos suspenderla en principio, para poder tomar distancia y evaluar qué es lo que está pasando, porque la distancia lo que te da no solamente es desde el cuestionamiento de la modernidad, esta jerarquía epistémica a toda, que pone al conocimiento científico encima de todos los otros sistemas de saberes, pero también lo que te da es la mirada de cómo se inserta el problema del capitalismo y de los modelos económicos en esta relación, y cómo el heteropatriarcado afecta desde diferentes
aspectos a esta relación también, y cómo, es decir, pero sobre todo cómo el colonialismo afecta esta relación muy fuerte. En México, en nuestra región, el colonialismo epistémico traza el camino de la investigación científica totalmente. Y la pregunta que de verdad nos hemos hecho muchas veces los grupos de trabajo con los que está Luz, con los que estoy yo, con los que está Senia Rueda, con los que está Eurídice Sosa, Alejandra Franco, es si no son los comunicadores de la ciencia los que hablan sobre ese tipo de problemáticas, ¿quién lo hace? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Este es un modelo que les presento, no un modelo, una modalidad. No queremos ya pensar en modelos, porque los modelos son estos vestidos pre-aporté, ¿no? Como decía Luz, ¿no? Estos modelos ya hechos, camisas, sino cómo modalizamos las relaciones, cómo, dada esta relación, tomamos una modalidad, un camino que se construye en ese momento y vemos qué pasa. Entonces, miren, el valor, en este caso, el valor de los estudios CTS viene de la noción de objetos de frontera, es Susan Starr y Griesemer, pero pintadísimo, ¿no? Es decir, no se trata de decir, ay, no, superaremos esto y nos iremos de ninguna manera. Es cómo incorporamos todo esto que hemos construido a lo largo de tanto tiempo. Entonces, los objetos de frontera de Susan Starr y Griesemer son interesantes porque ellos lo que hacen es dejar de usar la dicotomía experto-no experto, al menos no tiene sentido en su propuesta, y de lo que hablan es de mundos sociales. Mundos sociales que se pueden rastrear, por ejemplo, a través de y que se encuentran en algún momento por razones de ciencia y tecnología, ¿no? Porque me pusieron un artefacto experimental aquí en la parte de atrás al otro lado del cerro, o porque pues llegaron los científicos y están haciendo análisis del río que pasa junto a mi casa, o porque yo tengo un problema y tuve que llamar y quise llamar a algunas personas que sé que saben de los bosques. Ahorita nos puede hablar un poco de eso, Luz. Yo quiero que vengan los de los bosques a ver qué está pasando, por qué se me están acabando mis árboles. Es decir, la relación puede ser de muchos tipos, y lo que hace la comunicación de la ciencia es como rastrear el encuentro y encontrar objetos de frontera. Lo que es muy interesante es que aquí no llega y dice, tu problema va a ser sino que es en el momento de la relación, como bien dice, que emergen este tipo de cuestiones, este tipo de nociones, y entonces se recuperan y se trabajan en conjunto. Ni siquiera estamos diciendo que ahora el experto es el del pueblo, mientras que el otro debe tomar asiento y callarse. Este tipo de problemáticas, los problemas de relación intercomunitaria en encuentros por motivos de ciencia y tecnología, emergen cosas que son importantes de rastrear y que invitan a la mirada del otro de todas partes, pues, de todos los mundos sociales. Ya no tenemos expertos, sino expertos tenemos mundos sociales que por supuesto, lo que no tratamos de hacer aquí es evitar o dejar de lado las presiones hegemónicas, ¿no? No, es, dadas estas presiones hegemónicas, cómo establecemos unos mecanismos todo el tiempo articulados, dado ese espacio de encuentro, dado ese espacio, cómo hacemos que estas presiones hegemónicas sean reconocidas por todos y luego redistribuidas, ¿no? Entonces, bueno, hecho a la medida, es un modelo, es una modalización, más bien, no es un modelo, es modalizar en coproducción para los diálogos y las diversidades. O sea, y eso es como algo que hemos estado intentando hacer. Este es solo un modo, el modo que aplicamos, por ejemplo, en HOC tiene que ver con estos objetos de frontera, pero siempre pensando desde la perspectiva decolonial, ¿no? Pensando desde la perspectiva de que una vez que tú juntas al grupo HOC es un observatorio de rayos cósmicos enclavado en la sierra, en el Sierra Negra en Puebla, y en el volcán Sierra Negra, y lo que quisimos hacer,
porque por supuesto, cuando tú llevas a un investigador, hombre, gigante, blanco, alemán, al entorno del pueblo de Atzitzintla, la dinámica de relación es totalmente hegemónica. El alemán no llega golpeando con un palo a todos, ni todos esperan que llegue, o sea, no es eso. Todos saben cómo asumir su papel. Entonces, ¿cómo reelaboras esto para darnos cuenta que esto está pasando y pensarnos de otra manera, ¿no? Entonces, a ver, la siguiente. Y bueno, no quisimos traerles un ejemplo más, más lejano a lo que está pasando con COVID, pero este es uno que modalizamos, intentamos modalizar dada la urgencia y pensando justo en cómo nos molestaba mucho cómo se maltrataba epistémicamente a la comunidad de periodistas de México, ¿no? Durante las... Yo entiendo, o sea, sí hay un montón de problemas, de deficiencias, pero achacarlo a una comunidad como si fuera su sola responsabilidad, no resuelve los problemas, ¿no? No resuelve... Era muy incómodo ver que la gente puede burlarse con semejante frescura de un grupo de gente más, ¿no? Que pues se está exponiendo ahí todos los días, o sea como sea, se está exponiendo socialmente, epistémicamente y hasta de salud. Entonces, pues la primera cosa que podemos hacer, más o menos chueca derecha, como sea, pero lo que tratamos de hacer es recuperar la experiencia de la gente que está viviendo el periodismo desde COVID-19 para que ellos, ¿quién es más, digamos, más apropiado para hablar de su propio contexto que el periodista que vive en ese contexto y darle voz a los demás? Entonces quisimos hacer una serie de instrumentaciones donde la comunidad científica aportara algo, pero que reconocieran que no es suficiente. La comunidad del Instituto de Geografía dice, estos son unos datos que yo puedo generar y producir, pero esto no es suficiente. Lo que necesitamos, ahí está mi límite. Mi límite es que solamente rastrea datos que hablan de una cierta cuestión en tu contexto, pero el que sabe de ese contexto y el que tiene toda la posibilidad de producir un discurso y algo relevante sobre ese contexto. Eres tú periodista, entonces tú hazlo. Tú eres el que va a decir cuál es el problema. Nosotros no te vamos a decir cuál es la cuestión o la relevancia de ese entorno particular. Es decir, un poco lo que proveían los geógrafos era la tela, algunas partes de la tela, pero ni siquiera estaban dando el patrón. Ni siquiera estaban dando qué era lo que ni siquiera estaban diciendo hágase un vestido, ¿no? O sea, eso era como lo que queríamos recuperar de este taller, era no solamente la capacidad experta de los periodistas, no solamente como periodistas, sino dentro de su entorno, pero además su relevancia, su dignidad, pues, que eso es bien importante. Parte de los nuevos proyectos de comunicación de comunicación que queremos hacer sobre ciencia y tecnología es cómo recuperas la dignidad de las personas que están metidas en esa transacción, ¿no? ¿Cómo dejas de ser ese personaje condescendiente que todo el tiempo le está diciendo al otro, ay, bueno, sí, there, tome asiento, ¿no? Ya te escuché, bueno, sí, tome asiento. Entonces, este fue un esfuerzo. Luz, ¿quieres decir algo sobre este taller? ¿No? Ok. Entonces, pues, la siguiente. Entonces, de conclusión, yo creo que así en las conclusiones ibas a querer decir cosas, ¿no? Bueno, entonces, nuestra intención es modalizar alternativas, ¿no? En comunicación pública de la ciencia o comunicación. Yo, por ejemplo, después he aprendido mucho con mis estudiantes de gestión intercultural. Yo les agradezco mucho. Yo no sabía tantas cosas hasta que entró la comunidad de gestión intercultural al Instituto de Ciencias Nucleares y me pusieron el zapato en el cuello. Y ellas y ellos, mis estudiantes, fueron los que hicieron esto, los que introdujeron la noción de gestión intercultural en
en la comunicación de la ciencia, ¿no? Al menos en el espacio de ciencias nucleares. Entonces es repensar, suspender estas hegemonías epistémicas, ¿no? Y transformarla en modalidades dialógicas e interculturales. Esta noción de interculturalidad, el objetivo de, por ejemplo, la comunicación de la ciencia que hacemos, que no digo que sea la única, les digo, pero dado lo que hemos visto, al menos durante la relación de nuestros proyectos de investigación, de la comunidad de nuestros proyectos de investigación con otras comunidades, es que nuestro objetivo no es que estas comunidades aprendan de estas, o que se mimeticen un poco entre ellas, o ni siquiera que se comprendan cabalmente. Es cómo hacemos que entiendan que tienen derecho a la viabilidad a largo plazo ambos grupos sociales, ¿no? Ese es el objetivo, cómo promovemos el respeto a la viabilidad de ambos grupos sin que tenga que subsumirse a mi modalidad, ¿no? Entonces, es repensar la hegemonía epistémica a través de diálogos interculturales, repensar, suspender la visión instrumental de la ciencia. Cuando hablamos de esta visión instrumental de la ciencia es venderla como que su papel principal es dar certidumbre y certeza. Porque esto lo que nos abre es modalidades de innovación social y de corresponsabilidad ciudadana. Cuando tú dices que, por ejemplo, COVID lo presentó perfectamente, ¿no? En comunicación de la ciencia hemos hablado de la ciencia como un proveedor de certidumbres por tanto tiempo que cuando no lo pudo hacer, cuando la ciencia no lo pudo hacer, entonces se vive como una ciencia en falla, en error, en mal hecha, malintencionada, politizada, ¿no? Y el problema es que cuando tú no hablas del límite de la ciencia, y uno de sus límites es que no puede proveer total certidumbre, ¿no? Es que entonces, al no pasar esto, bueno, por eso necesitamos la corresponsabilidad ciudadana. Como ciudadano tienes que elegir y poder proveer una visión mucho más completa, sino, no total, pero sí poder elegir que frente a la incertidumbre, qué camino tomamos juntos, en vez de que nada más venga el experto y me diga qué hacer. Por eso hay modalidades de innovación social importantes ahí. Repensar y suspender la visión instrumental de la comunicación de la ciencia. Entonces, Luz, eso es, si quieres al respecto eso. Sí, bueno, justo aquí es algo que no se había planteado, que es la visión instrumental que hay de la comunicación de la ciencia en este sentido, ¿no? Y que ya lo habíamos dicho, de que es solamente para acercar al público a la ciencia y todo. Y muy pocas veces esta parte que les decía que queda invisibilizada desde las visiones institucionales, es que la comunicación solo se piensa para que la gente aprenda, ¿no? O sea, unidireccional y como ya se ha mencionado mucho. Pero, por ejemplo, nunca se habla que la comunicación de la ciencia sirva para dar cuenta de lo que se está haciendo en las instituciones. Para decir, no nada más triunfalista, en tal institución vamos a hacer la vacuna o vamos a llegar a Marte o vamos a... No, sino decir, esto hace la institución con su dinero y tal, ¿no? O sea, ahí sí ya todo el mundo brincaría por muchas razones, pero no se da cuenta, tampoco se hace una transparencia, o sea, estamos formando tantas personas tienen trabajo, estamos resolviendo estos problemas, está trabajando esta investigación, nunca se habla de la comunicación de la ciencia en ese sentido. Creo que resulta obvio porque, tal vez no es tan obvio, pero es porque eso ya sería política, ya no es ciencia. Esa es otra vez, ¿no? Estas dicotomías. Por ejemplo, poner en la discusión pública. Yo creo que aquí el ejemplo más cercano que tenemos es todo el asunto de los ventiladores. Lo que acaba de ocurrir con los ventiladores, o sea, poner a discusión pública, necesitamos miles de ventiladores, ¿cómo le vamos a hacer? Pero también hablar de los límites, o sea, los límites, y yo creo que aquí esta visión instrumental justo es la que cae también en los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, siempre se olvida uno de los puntos más importantes, que no es nada más poner en común, tenemos un riesgo, sino también poner en común, tenemos incertidumbre, no tenemos remedio, no se está haciendo, o sea, se tiene que hacer y entre todos lo tenemos que construir. Entonces, ahí sí estás hablando más allá de estos modelos súper viejitos, también de los 60 de comunicación,
donde hay una transmisión de conocimiento. Aquí estamos hablando del problema de la comunicación como poner en común problemas, identificar problemas en común. Por ejemplo, todo eso es parte de lo que hace la comunicación. No quiero entrar en el debería, porque sí se hace a través de comunicación de muchas formas, pero este es uno de los aspectos. Y bueno, para hacer todo eso, ya nada más para terminar, pues creo que es un poco lo que ha señalado Ali, ¿no? Es tener un modelo que sirva para todos los casos, en todos los momentos, como se ha pensado siempre, una vez que ya se tiene un modelo, y dice, no, pues entonces voy a aplicar foro participativo, o encuesta de percepción pública, y eso se aplica en todos los países, que se ve, ¿no? Sino la idea de evitar usarlo, estos patrones, que además tienen muchas normalizaciones, y mirar a la creación de proyectos a las medidas para las relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos, no, es que está muy bien la metáfora del vestido, pero no sería un vestido prêt-à-porter, sino uno de alta costura por diseñador, así a la medida, y que lleva muchísima producción artesanal. Y creo que esto da mucho para modalidades de relación y pensarse no como expertos, ¿no? Sino más bien en una visión artesanal, ¿no? Esto es como un poco para retomar, pero sobre todo, pues pensar que en esta visión artesanal, como ocurre cuando tienes un vestido de alta costura, tienes que ir a muchísimas sesiones, aquí sacando, a muchísimas sesiones, hablar con quien te va a hacer el vestido, hablar con quien va a pegar las cuentas, hablar, dependiendo del vestido, tú tienes que estar participando mucho. Y lo que tú estás poniendo es también tu información del patrón, de cómo lo quieres, si te quedas, si no te quedas, si te aprietas, si lo arrastras. Todo eso se tiene que hacer. Entonces son totalmente otras modalidades de relación de las de ya tener cosas hechas para aplicarlas. Y que creo que ahí es una de las fallas, más allá de los modelos de déficit y cosas así, pues estas tendencias muy en estos países como el nuestro, donde se copian las cosas y se pegan, ¿no? Sin pensar mucho, ¿no? Se forzan los modelos a que entren. Y entonces, pues a mí la conclusión, me gustaría pensar lo que muestra, y que creo que ese es un recorrido muy interesante y que muchas gracias por su paciencia, es exactamente cómo se va necesitando problematizar el problema como un problema de comunicación, no como un problema de conocimiento, o no solo como un problema de conocimiento. Hay esta idea de la gestión intercultural. Creo que aquí sí, los chicos de la carrera nos han enseñado que va más allá de gestionar el conocimiento, sino gestionar las relaciones, manejar conflictos de autores, ¿no? Identificar agencias, ya está hecho en el mercado, y que aquí es donde entra la universidad, como lo que se está haciendo en el proyecto, para contextos muy específicos, donde lo que se está creando no es solamente el producto final, que sería, no sé, un folleto para tal, sino se está creando la identificación del problema, se está generando nuevo conocimiento, y no solamente se está poniendo conocimiento hecho a disposición pública. Entonces, todo esto, pues, abre, o sea, el campo de la comunicación en otros sentidos, ¿no? Y que creo que aquí, pues, estas discusiones acerca de la comunidad científica y su relación con la comunidad mexicana y su relación con la comunidad internacional, o sea, queda un punto importante en el tema de los ventiladores, en el tema de las regulaciones, todo esto, pues nos dan una cuenta de un panorama que, bueno, todavía requiere muchísimo, y que realmente, pues, hay una serie de puntos sobre qué tanto hay también que repensar estas relaciones institucionales. No nada más para decirles esto, es por lo que en cuanto al taller yo quisiera decir que el taller que se hizo en este proyecto, gracias pues a la ayuda del grupo de geografía, es porque ese proyecto nos lo rechazaron como proyecto de comunicación en CONACYT. Así nada más se los cuento. ¿Por qué? Porque el proyecto no era claro en qué se iba a producir. Yo digo, bueno, vamos a hacer un taller con los periodistas, pero lo que no sabemos, porque realmente estamos generando conocimiento nuevo de comunicación en un modelo que es distinto y lo estamos probando. Y dijeron, no, porque nosotros lo que queremos son 5 videos que vengan con su guión hecho antes de abordar el problema. O sea, ¿cómo vas a hacer el guión antes de tener el problema abordado? Bueno, a nosotros nos cuesta trabajo eso, pero
A cualquier día, pues claro, voy a hacer un video de qué es el virus, de cuáles son cuántos muertos hay, cuáles son las ciudades más afectadas, y otro video que sea así como ¿Cómo qué te es la lavas las sana manos? distancia, cómo lavarte las manos, y ya, ¿no? O sea, por eso puedes hacer 5 videos. Pero hacer un taller de periodistas no lo puedes, no sabes qué vamos a hacer. Ustedes vieron que estuvimos haciendo todo el análisis de las noticias, que era como nuestro principal eje, aquí en el proyecto. No era conocimiento hecho. Entonces, eso no pasa por las instituciones que están financiando la comunicación de la ciencia. Bueno, porque este es un planteamiento que no pasa por la institución. Siempre tiene, otra vez, te regresa al porrismo, ¿no? O sea, al porrismo no, a ser porrista, perdón. Te regresa a ser porro, no, a ser porrista para que tú puedas, pues, cantarlo hacia tu institución. Entonces, pues, creo que hasta aquí estamos nosotros, no sé, Aline. Sí, sí, Y mejor ya para si que quieren, para podamos preguntas. decir. Bueno, Sí, pues, sí, entonces sí. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luz, Aline, por esta excelente presentación. Ahora yo le doy la voz a quien quiera participar, si levantan como la manita aquí en el... Yo quisiera además decir que, por ejemplo, para el curso de periodismo, a veces las reuniones yo eran, llevas la solución puesta, ¿no? De, esto es lo que se va a hacer, adiós, bye. Toma tiempo. La dificultad con este tipo de proyectos es que toman más tiempo que decidir que voy a hacer un video de lavar las manos y ya, ¿no? Más tiempo, más dinero, más gente. Se llamó, o sea, agradecemos mucho a toda la gente que colaboró y que coprodujo literalmente esto que estaba pasando, ¿no? No es la misma idea con la misma inquietud siquiera, no teníamos ni idea, sino teníamos inquietud y se pudo construir algo que pensamos replicar, que pensamos reestructurar para otros. Primero se hizo con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pero se tiene que pensar cómo reestructuramos para otros tipos de periodistas, ¿no? Eso. Súper bien. Bueno, ¿quién quisiera participar? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la exposición que acabamos de escuchar? Sí, Edgar. Bueno, si nadie más se anima, yo sí tengo muchos comentarios y preguntas. Bueno, primero agradecer a las dos. Yo siempre aprendo un montón de sus charlas, en todos los ámbitos. Gracias por su exposición y tomé un montón de notas. Me pareció bien interesante la presentación inicial que hace, porque encuadra, ¿no? Encuadra muy bien que el problema en el que nos encontramos, esta idea de la relevancia de contar con datos que permitan la medición de la comunicación de la ciencia, ¿no? Eso fue bien interesante de lo que presentó también Luz. Y la relevancia de la relación entre riesgo e incertidumbre, eso que planteaste, Luz, eso me pareció muy, muy interesante. ¿Sí? Frente al riesgo también hay un problema de incertidumbre, de alta incertidumbre epistémica, esto nos lo demuestra el problema en el que nos encontramos frente a la pandemia, y encuentra relación con lo que planteaba Aline, es decir, nos vemos inmersos en un impasse, en un desfase, en una imposibilidad para comunicar que en efecto la ciencia no tiene todas, ¿no? Todas las certezas para encontrar, por ejemplo, una solución inmediata frente al riesgo en el que nos encontramos, ¿no? O los distintos efectos sistémicos de los riesgos, ¿no? Y pensarnos no como expertos o expertas, sino como artesanas, eso también me parece una idea muy, muy interesante, además de la relevancia de entender la comunicación pública de la ciencia como un problema de comunicación y no de conocimiento. Eso me pareció muy, 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 muy interesante. De hecho, ya lo tengo aquí como en la nota central. Y por parte de lo que expuso Aline, entre otras muchas cosas que me parecieron muy, muy interesantes, la idea de experticia contextual como un elemento significativo, ¿no? Parece ser muy irrelevante. Y esta idea de versiones críticas sobre la relación ciencia y tecnología parece que también se hace presente.
Y del modelado a modalizar, de modelar a modalizar, me parece también un tránsito, digamos, metodológico con consecuencias epistémicas relevantes, ¿no? Porque no generamos una caja, un esquema unívoco que se va a replicar, sino que se trata de contextualizar y situar, ¿no? Situar la comunicación pública de la ciencia. Creo que eso es muy, muy importante, por lo menos en términos metodológicos y de gestión de la comunicación. Y bueno, nada más yo quisiera, aprovechando estos comentarios, ¿qué opinan sobre la relación entre comunicación pública de la ciencia con la comunicación del riesgo, concretamente del riesgo? O sea, ¿qué relación debe, digamos, de haber, debe de existir? Y otra pregunta, para no extenderme mucho, ¿qué opinión tienen sobre la propuesta de comunidades epistémicas ampliadas de evaluación de Fontowitz y Revitz, desde la lógica de la ciencia postnormal? A mí me parece muy útil, yo la he utilizado mucho, pero ¿qué opinión tienen? Y ya, muchas gracias. Bueno, no sé si quieren contestarle a Edgar primero o escuchar otras dos participaciones de Eurídice y José Ramón. Y contestan todas, como ustedes prefieren. Sí. Yo voy a tener que partir a las 12:45, entonces, mejor, ¿cómo ves, Luz? Pues si quieres responder a Edgar y ya así ya podemos Sí, ampliarnos. bueno, yo puedo contestar. ¿O quieres oír las preguntas? ¿Puedo contestar la última de Edgar? Sí. Fíjate que muchas veces hemos pensado, y eso lo hemos discutido antes, my friend, hemos pensado en esta noción de ciencia postnormal y pensado mucho en relación a los temas, ¿no? A los temas de desarrollo tecnocientífico. Entonces, por ejemplo, evidentemente nos parece postnormal la investigación en transgenia o en geoingeniería o en inteligencia artificial, ¿no? Relacionamos mucho la noción de estos dos buenos autores con el tema a discutirse, pero muy poco lo pensamos, y eso tiene que ver con comunicación de la ciencia, en relación a las relaciones, independientemente del tema que se esté tratando en el proyecto de investigación. Por ejemplo, a mí me han servido mucho estas nociones de Fontowitz porque lo que me ayuda es a pensar la relación como una relación postnormal más que el tema. Entonces, aunque si yo les digo, ay, la investigación en rayos cósmicos, pues compañeras y compañeros, los rayos cósmicos nos caen todo el día, toda la noche, desde todos lados. O sea, ¿eso qué tiene de postnormal? Y la investigación es investigación básica, nomás tienes tanques de agua y les está cayendo rayos cósmicos que estés o no estés, se pongan en el cerro o se pongan en su casa, siempre te están cayendo. O sea, pareciera que el tema de rayos cósmicos no es postnormal, ¿no? No es controversial, ni es... Pero cuando tú ves las modalidades de relación que se tienen que establecer, modalidades, fíjense, no modelos, las modalidades de relación que se acaban estableciendo para investigar rayos cósmicos en un país como el nuestro, una investigación que requiere de montones de recursos financieros, entonces es una ciencia, es una investigación que se nos explota de postnormal en las manos. Entonces, cuando estamos hablando de estas comunidades ampliadas, ¿no? Por supuesto que no tiene que ver con el tema, tiene que ver con las modalidades de relación. Y en nuestra región, por supuesto, ¿no? Cuando nos dicen, algo que discutíamos ayer Luz y yo para presentar esto era, cuando nos venden las energías limpias, renovables, verdes, vean los adjetivos, limpias, renovables, verdes, sustentables, etcétera. Si tú lo ves con esa perspectiva, dices, bueno, pues sí está medio postnormal porque tiene que ver con energía, pero está padre, hay que cambiar el paradigma, ¿no? De nuestra producción energética. Pero cuando piensas en modalidades de relación, el tema energético en México, sea como sea implementado, te explota de postnormal, ¿no? Por cómo ves las modalidades. Aunque no va a haber proyecto viable, verde, sustentable, o como le quieran llamar, si la modalidad de implementación es
capitalista, neoliberal, y se está llevando con transnacionales que dejan muy depauperado a la gente que tenía esos terrenos, o sea, que no los hace partícipes de las ganancias económicas, que no consideró el entorno ecológico de ese, es decir, las modalidades de relación importan para poner o no, y estas modalidades de relación no solamente tienen que ver con una evaluación epistémica. Eso es algo que está bien importante. Cuando hablamos de posnormal desde la mirada tradicional de los estudios CTS, sigue teniendo una visión muy, ay, esta cosa, no sé, sigue teniendo una visión muy centrada en lo epistémico y muy poco centrado en lo relacional. Por eso nos importa mucho el tema, no las modalidades de relación. Entonces, la invitación es ir, de nuevo, es recuperar estas nociones que nos da CTS, valiosísimas, y pensárnoslas desde más miradas, ¿no? O sea, la invitación, yo me acuerdo que en nuestra primera sesión, una de las cuestiones controversiales que nos preguntábamos como comunidad era, ¿qué somos los que estudiamos CTS? Acabamos siendo trabajadores sociales, acabamos siendo, ¿qué diantres? O no se debe ser eso y nada más debe ser CTS y ya, ¿no? Investigador que escribe artículos sobre un problema específico o académica, ¿no? Y esa tiene que ver, esta es una invitación a hacer un tipo de CTS diferente, ¿no? Como se pueden ser otros. Y tiene mucho, yo creo que esa misma intención es la que le dio motivación a licenciaturas como gestión intercultural. Esa es como la hermana paralela a CTS, que es totalmente en esta beta académica de estudio. Bueno, ¿cómo implementamos? Es la beta de la implementación, ¿no? Y la implementación siempre te llama más a las modalidades de relación que a los temas, solamente a los temas epistémicos, ¿no? Te acaba llevando hacia allá. Y ya, eso es todo lo que quería decir. Bueno, voy a dar lectura antes de Eurídice, perdón, me voy a permitir darle lectura a una pregunta de Marco. Bueno, primero les dice felicidades a ambas por la presentación. Muy interesante el problematizar la comunicación pública de la ciencia usando a la simetría epistémica como piedra de toque. Y tiene una pregunta, ¿qué tan complicado ha sido posicionar las agendas, supongo, de la interculturalidad y las epistemologías del sur en las unidades de comunicación de los institutos de investigación científica? Esa es la pregunta de Marco. No sé, Aline, ¿quieres responder? Órale, esa está dura, esa está buena esa pregunta. Muchas gracias, Marco, te queremos. Marco, sí, porque además él está en lo mismo, ¿para qué se hace? O sea, lo que está pidiendo son tips, pero fíjense, de nuevo, ¿no? Ahí lo que exige es que si tú posicionas a alguien ahí como experto, eso nunca va a entrar, jamás va a entrar. O sea, el hallazgo de suspender la dicotomía epistémica es porque en cuanto introduces tú la noción de experto dentro del contexto de las comunidades de investigación científica, todo mundo asume su rol. Todo mundo, no solamente ellos, todos asumen el rol de esta transacción hegemónica. Y entonces el trabajo es cómo nos repensamos no como expertos, sino en el sentido de tu viabilidad representa la mía. Entonces, eso es lo que hemos trabajado mucho nosotros con la comunidad del Instituto de Ciencias Nucleares. Ustedes podrían pensar que nuestros proyectos de comunicación de las ciencias son para la gente que está afuera. No, son montones para la gente que está adentro. Trabajamos con los investigadores que están ahí para que sin que sepan que están aprendiendo epistemologías del sur, no que lo aprendan, sino para que se den cuenta que que es mejor una ética del cuidado a una ética de las responsabilidades, de las obligaciones y los derechos, por ejemplo,
porque la ética del cuidado les permite viabilidad de su propio proyecto. Cuidando al otro, tu proyecto va a sobrevivir. Si no, olvídalo. Si tú no cuidas a la comunidad que está en la sierra en Puebla, te van a cerrar el camino. Entonces, no solamente vas a generar un problema para esa comunidad, tu proyecto va a ser inviable también, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho mucho es no pensar en asimetrías epistémicas. No, esa no es nuestra piedra de toque. Nuestra piedra de toque es cómo nos hacemos viables, nos permitimos la viabilidad a largo plazo. Esa es nuestra piedra de toque en ciencias nucleares, al menos en la unidad de comunicación. El trabajo con el grupo de la comunidad de investigadores es cómo los hacemos entender eso. Que no hay ciencia si no hay primero viabilidad a largo plazo de las comunidades que la sostienen, ¿no? Por múltiples razones. Y ya, me tengo que ir. Los dejo con Antes Luz. de que te vayas, yo creo que eres demasiado modesta al no reconocer un punto muy importante, y bueno, ya sé que hoy no es de Hawk, pero que la unidad de comunicación en el caso de nucleares, y esto porque estuve muy cerca, he estado cerca de ahí, es esta de convencer a los expertos, no solamente de su papel en la comunicación, sino que ayudaron a identificar un problema que les iba a explotar en las manos. Porque una de las cualidades que tiene este proyecto de Hawk es que tienen almacenados miles y miles de litros de agua y que convencieron a la comunidad porque eso va a ser conocimiento y va a ser desarrollo y todo. Pero después de no sé cuántos, 10 años, ya termina el experimento y nadie sabe qué van a hacer con esa agua. Y eso va a ser una gran bronca que ya viene en 4 años o algo así. Porque los científicos nunca, o sea, y voy a usar la frase que usó Aline cuando vio esto con los investigadores, que les dijo, ¿cuál es la diferencia de tu proyecto con una minera que va, rapa un cerro, hace un hoyo y deja todo ahí? ¿Cuál es la diferencia entre ese proyecto de ciencia y una minera canadiense? Y entonces, creo que es muy importante ahí el papel que tuvo la unidad de comunicación para identificar ese problema. Si la persona que estaba a cargo de la unidad de comunicación fuera un divulgador normal, preocupado por hacer bonitos proyectos, por invitar a la gente, por hacer puertas abiertas, ese problema no lo hubieran identificado. Y estallaba en las manos. Entonces creo que ese es un punto que, por eso digo que es una modestia de Aline no decir lo que ha costado ese proyecto, porque evidentemente la primera respuesta del experto es, yo no soy malo, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo algo para acabar con ese pueblo. Y ha sido montar toda una cuestión dialógica para llegar a hacer algo realmente, o sea, a ya pensar en el problema del agua que se va a venir, porque no es una comunidad que, o sea, es una comunidad que vive de la agricultura, donde hay problemas de sequías, y tienen el agua para que midan rayos cósmicos. ¿Por qué no voy a usar el agua para sembrar, por ejemplo? Y ese es el modelo de comunicación de Aline, por eso es situado y muy pensado en esta contextualización. No es lo mismo que otros proyectos de este tipo en otros países o en otros lugares. No. Y casualmente todos estos están en América Latina y en lugares que sí te permiten rapar un cerro para poner tus tanques de agua. No están en Alemania, por ejemplo. También de, por ejemplo, el uso de animales. Luz, que estaba en fisiología celular, pues el uso, los cuestionamientos éticos detrás del uso de animales ha hecho que los institutos que tenían su base de operaciones en Europa y que tienen restricciones éticas muy importantes se pasen a Colombia. Y ahí viene un problema de colonialismo epistémico durísimo. Nosotros vamos a permitir que se pelen cerros, se acabe el agua de una comunidad, lo que sea, por validación epistémica, porque reconocemos nuestra vulnerabilidad y la injusticia epistémica que se comete en todo el mundo. O sea, regiones como las nuestras tienen que dar más para ser validados epistémicamente. Vean cómo se relaciona un colonialismo brutal con una jerarquización epistémica fuerte. Por eso nos urgía encontrar otros caminos que nos suspendan estas relaciones hegemónicas, ¿no?
Yo me tengo que ir, lo siento, porque la Sí. relación hegemónica me toca dar un coloquio, pero les mando un saludo y gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias, Ali. Y, bueno, tenemos ahora la participación de Eurídice. Y muchas gracias. Pues me encantó la exposición, a las dos las felicito y más bien cuando las iba escuchando pensé en un diálogo con el campo de la educación y en particular con la enseñanza de la CDS, pero me gustaría primero, la primera duda que tengo, cuando te escuchaba, Luz, sobre la historia de la divulgación, efectivamente, en el campo de la educación, el correlato que ocurrió en los 60 tuvo que ver con esta búsqueda de la multiplicación de vocaciones científicas y toda esta idea fundamentalmente promovida por Jerónimo Brunner del aprendizaje a partir del descubrimiento. La metodología de Brunner, bueno, él la siguió desarrollando, luego trabajó en narrativas, otras cosas mucho más complejas, pero ahí esa es una primera duda. ¿Qué tanto se ha quedado la divulgación en ese gran primer momento estelar de los 60, insistiendo en solo comunicar a partir de introducciones? Y esta idea de como la introducción al aprendizaje por descubrimiento. Porque yo tengo la impresión que en el campo de la educación y en otros campos relacionados con la enseñanza de las ciencias, como que sigue estacionado o reciclándose mucho de este enfoque. Pero bueno, es una impresión que habría que confirmar o ampliar. Y lo otro tiene que ver más con relación a CTS, en relación al... ay, perdón con mi perro. En relación con el CTS, que tendría que ver más con la situación de que efectivamente, a pesar de que CTS vino a ser un enfoque que revolucionó al final del siglo XX, pues muchos debates de la comunicación y la enseñanza de las ciencias, digamos, es muy desigual su manera de desarrollarse. Entonces, este punto que mencionaba justamente Aline, de que es necesario dar pasos más allá, ¿qué otros pasos ven importantes que hay que abrir dentro del CTS para pensar la divulgación? ¿Solamente esta mirada desde la decolonialidad o hay otras aristas? Porque a 20 años de ese momento, pues sí tendríamos que pensar como más puntos de intersección. Gracias. Muchas gracias, Eurídice. Pues de Brunner, bueno, sigue siendo el santo patrono para organizar casi cualquier museo. Y también cuando yo leía estos artículos de este libro que se llama Comunicación de la Ciencia, una perspectiva global, llama mucho la atención que un momento fundacional es justo la creación de lo que llaman museos de ciencia o centros de ciencia. Y yo quiero hacer el énfasis porque, por ejemplo, los museos de historia natural son algo así decimonónico, ¿no? O sea, todas estas colecciones con animales, con fósiles y todo, esos no son museos, no son centros de ciencia, esos son museos de historia natural. Y la diferencia es exactamente el discurso bajo el que están diseñados. Un museo de historia natural lo que te muestra es colecciones científicas de la diversidad y todo. El centro de ciencia se supone que es interactivo porque están basados en una cuestión constructivista. Estos de, como decía el papalote, ¿no? Aprende, toca, mira y aprende, era la base. Y todavía sigue siendo muy, muy importante esta idea desde el constructivismo. O sea, de hecho, en los congresos de museo, la discusión es cómo hacer el museo constructivista, ¿no? De que la gente aprenda y todo. Y justo hay museos que se han quedado en eso y con estas ideas de lo que es realmente un museo interactivo y cosas así. Ya han llegado otras ideas, pero sigue teniendo esta cuestión muy educativa. Y pues sí, es exactamente como que la primera política fue totalmente educativa y de pedagogías. Por eso son tan hermanas la educación científica con la comunicación de la ciencia, de acuerdo a lo que viene en este libro. Porque justo lo que se buscaba
era, era cómo generar interés a la ciencia, ¿no? Entonces es cuando se empieza a discutir formas de enseñanza, motivación, aprendizajes significativos, logros, o sea, en los dos lados. De hecho, no resulta raro que de los primeros estudios de comunicación de la ciencia son estas encuestas de percepción pública o encuestas de comprensión pública de la ciencia, que al final de cuentas, como lo decía Lynn, son como el examen final para el comunicador, ¿no? Si hiciste 25 ferias y 3 eventos y cosas así, ¿cuántas personas piensan que la Tierra es plana? Hay muchas personas que piensan que la Tierra es plana, entonces no sirvió ni el museo, no sirvieron las ferias, no sirvió nada. Entonces, que es un poco como estas encuestas. De hecho, de las primeras encuestas que se hicieron en México es de 2017, la encuesta ciudadana. Y se estableció algo que también va en ese sentido, lo que es la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología, que también es por ahí del 2016-17. Pero es que se hace la encuesta un año y se reportan en otro. Pero sí, esa es una. Y los pasos más allá, bueno, pues tenemos todas estas partes de las redes de innovación, la idea de la parte más allá del CTS, las redes de innovación social, que son, de alguna manera, están dentro de esto, pero también los estudios de género. Por ejemplo, los estudios de género son muy útiles para estas estrategias para cuestionar el estatus. Otras visiones, pues sí, realmente son el pluralismo. El pluralismo tiene toda una beta ahí pues para establecer como diálogos y para el reconocimiento de diferentes perspectivas en torno a un problema. Yo creo que, bueno, nosotros sin duda por herencia académica, somos como una buena parte dentro del pluralismo, y para el reconocimiento también de la diversidad cultural. O sea, no, como decía Aline, esta carrera de gestión intercultural, al final de cuentas tiene este toque de implementación de las políticas, pero pensadas desde estas metodologías, pues algunas disciplinares, algunas creadas, pero que sí requieren esto. Bueno, también hablábamos de las epistemologías del sur, ¿no? Pensadas en esta de pensar, ¿no? Las líneas abismales, como es un poco esta discusión sobre las hegemonías, ¿no? La dicotomía experto, ir cuestionando estas partes. Y pues yo insisto, ¿no? Esto lo que nos da es mucho esta visión no solamente transdisciplinar, ¿no? Sino en red de colaboración de diferentes personas. O sea, ya no puedes pensar que hay un comunicador de la ciencia que es que estudia mucho, es un Carl Sagan, que estudia mucho, que además le gusta el arte, que además se ve bien en televisión y hace la comunicación de la ciencia, ¿no? Sino realmente se están pensando en modelos dialógicos con más, y pues ahí sí hay toda una parte de implementación que sí necesita más estudios. O sea, yo creo que alguien podríamos meter para que haga una tesis en CONACYT y para que vea, por ejemplo, qué proyectos se han planteado, cómo han terminado, qué se ha hecho, dónde están los productos. Porque eso, o sea, son de 2012 para acá. Entonces, eso nos podría ayudar para tener estas ideas de evidencia. Pero bueno, hasta ahí yo diría, bueno, pasos más allá, sí hay, o sea, sí hay muchísimo. Pero lo que yo creo que no hay es tanta apertura por parte de los lugares más institucionales para hacer ciencia, pero pues ahí tenemos a un montón de los lugares en los márgenes, o sea, activismo, asociaciones, organizaciones de divulgadores muy jóvenes que también están muy metidos trabajando en zonas vulnerables y todo. Yo creo que ahí hay mucho de dónde pensar. Gracias, Ew. Muchas gracias, Luz. Ahora tenemos una participación de José Ramón, yo creo que es la última. Entonces le damos la voz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola. Un texto muy interesante y la exposición súper interesante. Pues bueno, no sé si se vale, la verdad que quiero preguntar, traer agua a mi molino para la investigación. ¿Sí? Lo que pasa es que yo estoy haciendo una investigación justamente relacionada con la retórica de la posverdad y el problema de los grupos antivacunas. Y aquí la cuestión que me parece es que la posverdad, esta retórica de la posverdad, la identifico mucho con este modelo de, como dijimos, de déficit, justamente porque
plantea esta cuestión de que incluso alegan en contra, por ejemplo, del relativismo científico, del pluralismo, diciendo que pone en duda la legitimidad de las investigaciones científicas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que es otra vez otra retórica ilustrada de los que, del experto y este tipo de cosas. Pero el problema es cuando agarramos y decimos, bueno, ¿y a quiénes se han catalogado como teorías postverdaderas? Pues a los antivacunas, a los terraplanistas, etcétera, ¿no? Y de repente lo que dicen es, pues es que si no estás de mi lado, entonces estás apoyando a que les hagamos caso a estos locos que están planteando este tipo de teorías que no tienen ningún sentido. Ahora, estaba yo pensando justamente que si nosotros lo analizamos desde esta especie de escisión que se da, que estábamos diciendo justamente en los 60, este tipo de demandas que empieza a hacer la sociedad civil organizada a través de movimientos ambientalistas, movimientos feministas, etcétera, justamente ese tipo de demandas que se empieza a hacer no solo a los gobiernos, sino incluso a demandas a la comunidad científica, estas demandas de que se hagan cargo de otro tipo de problemas, y me parece que la respuesta, y creo que lo sugirieron ahí, si lo entendí bien, la respuesta de la comunidad científica ha sido una especie es que ustedes no saben, nosotros sí sabemos, y entonces lo que ustedes tienen que hacer es escucharnos. Y esa es un poco la respuesta que se da a los antivacunas. Es gente que no sabe, es gente ignorante, es gente que se deja guiar por las redes sociales, que no sabe buscar información, que todo ese tipo de cosas. Podríamos interpretar, y esa es la pregunta que, de hecho, o sea, yo también estoy buscando tips para mi investigación, ¿no? Podríamos interpretar ¿cómo se dice? Este choque de las comunidades científicas con las comunidades antivacunas, por así decirlo, desde esta negativa al diálogo, desde absolutización de la ignorancia por un lado y absolutización de la experticia por el otro. O sea, en este sentido, no sé si me dan tips ahí para hacer una... Bueno, ahora sí, qué interesante el tema de los antivacunas. Yo creo que ahí ves, sí, por un lado, mi primera respuesta sería sí, sí hay mucho esta radicalización, como lo que marca el modelo de déficit es que llevado al extremo, si no estás a favor de la ciencia, estás en contra. Ese es como un punto muy complicado. Y de hecho, los modelos paradigmáticos que se referían ahí, Cortázar, son exactamente estos donde se ve que la resistencia no es por ignorancia, es porque sabes. Entonces, o sea, porque sí sabes, ¿no? O sea, tienes una base y exactamente es cuando hay toda una serie de discusiones en comunicación de la ciencia sobre el público ideal, ¿no? Y que, por ejemplo, en cualquier lugar se ha visto que, bueno, el público no lo puedes seccionar solo por edad o por afinidades. De hecho, los manuales así como más locos de los 60, así, como un poco vintage el asunto, son los que te ponen cómo identificar los grupos de oposición y las estrategias para aislarlos. Así. Bueno, yo lo tengo en un libro que se llama Participación y Democracia, una cosa así. Luego sí que te paso bien la referencia. Sí, estaría... Pero es como, sí, porque es la estrategia de cómo aislarlo, sobre todo dirigido a los grupos antinucleares, ¿no? En los años 60. Porque además incluso los de que ellos se oponían porque querían ser comunistas, ¿no? O sea, así no te da para eso y te queda. Por el otro lado está el trabajo de los pastores, donde, no sé si lo conozcan todos, ahí sí, yo lo doy como el trabajo, pero en este trabajo lo que pasa es que viene la explosión de Chernóbil, ahí en 1986, y cae la lluvia radioactiva. Y entonces el gobierno inglés empieza a dar cuenta que tiene lluvia radioactiva en los pastizales en esta región que se llama Cumbria, y les guarda las ovejas y que no pasten en los campos, ¿no? Por eso se llama el artículo
pueden pastar las ovejas tranquilamente, que es una sonata de Bach. Y entonces el problema es, como en cualquier tema de riesgo, los científicos en realidad no sabían cuándo se iba a ir la radioactividad, ¿no? Pero sabían que era muy malo para las ovejas. Pero como son pastores de pastoreo abierto, tienen que empezar a comprar el alimento. Entonces, cuando pasa una semana, 2 semanas, ya se te vuelve muy caro tener a las ovejas. Y para colmo, las ovejas empiezan a enfermarse. Y se les empieza a caer el pelo. Y los pastores saben que eso es una señal de que hay contaminación radiactiva de antes. Y pues resulta que estos pastizales son el patio trasero de una central nuclear en Inglaterra que había tenido derrames radiactivos y que a la gente nunca le habían avisado, pero las ovejas se les había caído el pelo y se habían muerto por la radiación. Y entonces los pastores, cuando les llega todo lo de Chernóbil, ellos creen que es Sellafield. Y pues toda la comunicación es porque les dan el avión a los científicos, porque en principio la resistencia viene de que ellos saben perfectamente cómo es lo que va a pasar con las ovejas y creen que el gobierno inglés está inventando lo de Chernóbil para no pagarles la indemnización por daños. Entonces, pero tomar ese tipo de perspectivas no nos pone en riesgo de convertirnos en los teóricos de los grupos antivacuna, justamente, que eso es lo bueno, que... ¿no? Exacto, ¿no? Por eso yo decía que ahí está como esta parte. Entonces, bueno, para mí, nunca lo hagan los antivacunas, he de decirlo. Por default, no hay que creer en ellos. No, o sea, por default, pero, por ejemplo, cuando ves las encuestas de percepción pública de la ciencia, y que es donde yo la empecé a leer, es porque exactamente lo mismo te dicen para la herbolaria y para las prácticas no occidentales de medicina, que en México sí están abiertas. O sea, aquí hay hospitales de homeopatía legales y hay herbolaria legal y hay venta de productos naturistas que en cualquier otro lado se desmayarían. Pero yo, por ejemplo, digo, no puedes poner en la encuesta en el mismo lugar a estos fármacos milagro que la herbolaria. Son dos diferentes rutas de conocimiento. Y todo esto viene exactamente por dividir de qué lado está la ciencia o de qué lado está el conocimiento. Entonces yo no sé si te volverías un defensor de los antivacunas, pero así, ¿no? De decir, no, es que sí tienen razón porque las vacunas hacen daño. No. O sea, no en ese sentido, pero sí revisar el caso de una manera donde el problema no sea si saben o no. Como decíamos, suspender esta idea hegemónica. O sea, a lo mejor lo sería. Yo, por ejemplo, a la parte de las medicinas tradicionales, pues sí creo que puedes entrar bien por el pluralismo. Y mucha gente te va a decir que solo puedes entrar si son validadas desde la ciencia. Sí, y solo sí te dicen no, o sea, tienen sus sistemas de validación y así te pones en este rollo. Y lo que pasa es que ahí vas causando otro tipo de injusticias epistémicas, que es exactamente la que no busca alternativas para lo que ellos identifican como problemas. O sea, no está fácil, no creo que todos los antivacunas tengan razón, o sea, por eso estamos hablando de estos enfoques de diversidad, pero hay antivacunas que incluso sirven, o sea, lo que yo sé es que algunos son biotecnólogos súper buenos que sus experimentos sirven para plantear otras rutas que no sean la vacuna. O sea, esas rutas son de las que se están explorando justo ahora. O sea, sí, el tipo de vacuna, no todas las vacunas son iguales. Y ahí la discusión ahorita es esa, que no todas las vacunas son iguales y el tipo de procedimiento puede significar que sea más eficiente y también más rápida de hacer. Y algunos de esos han sido propuestas desde ciencia ciudadana, o sea, ciencia de gente, los grupos de pacientes, por ejemplo, gente que se pone y hace CRISPR-Cas en su garage, ¿no? O sea,
que van comprando porque tienen una preparación y van preparando cosas. Por eso digo, es muy interesante estos grupos de margen. Entonces, bueno, si quieres luego te paso más tips porque esos, o sea, nunca los había pensado en antivacunas, pero sí tengo más sobre los pacientes de otras Híjole, no, enfermedades. te lo agradecería mucho, la verdad, porque sí, este es un problema, porque justamente yo he captado esto que decías de cómo agarrar y tomar una postura como esta, tiene una especie de revés sobre otro tipo de conocimientos, como los conocimientos de comunidades indígenas, etcétera, y entonces todo se pone en el mismo antivacunas, conocimientos indígenas, herbolaria, etcétera, y todo se tira a la basura, ¿no? Sí. Y entonces es un problemota, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Sí, y en el libro este de comunicación de la ciencia, en la introducción dice, porque cómo le puede hacer el comunicador para que no haya elementos de superstición, religión y falsas creencias a la hora de hablar de ciencia. Uh-huh. Y te quedas, o sea, es el 2020 ese libro. Sí, sí. Y dices, no. Pero bueno, porque exactamente yo creo que hacen cajones muy grandes. Sí, definitivamente. No, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, perdón por lo colgado. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. Y si no, no sé, Edgar, ¿cómo estamos de tiempo? Me parece que, bueno, iba a participar Alejandra para que nos contara sobre el proyecto de percepción del riesgo. Sí, me puse ahora de acuerdo con Ale para que podamos informar la próxima sesión mejor, Ok. porque ya estamos en tiempo. Ah, súper bien. Bueno. Bueno, pues entonces, si no, cerramos la sesión, ¿sí? Muchísimas gracias, Luz. Gracias. Fue una excelente presentación, muy interesante. Y pues bueno, nos vemos en la próxima sesión. No sé cuándo está planeada. A Edgar, te dejo la voz a ti. Sí, muchas gracias a Luz, muchas gracias por su exposición, a Lynn y a Jenny por ayudarnos en la moderación. Excelente. Y nada más comentarles, la próxima sesión es el próximo viernes. Es una sesión que ya les habíamos comentado el viernes 25 a las 11. Es una sesión, digamos, un poco más informal. Tiene dos objetivos: hacer una suerte de grupo de integración o grupos de integración o encuentro, ¿no? Que no habíamos podido tener de manera física, presencial, desde que iniciamos este proyecto en febrero. Por el problema de la pandemia. Entonces, la idea es que ahora podamos reunirnos de otra manera, comentar, charlar, compartir qué está haciendo cada quien y de qué manera sus líneas de investigación pueden de alguna manera reforzar o beneficiarse de este proyecto PAPIT, por un lado. Y por otro lado, la idea es que podamos lanzar una propuesta de una nueva etapa de este proyecto de investigación de trabajo a través de grupos o nodos de investigación. Esta propuesta se las vamos a dar a conocer también el próximo viernes, con el objetivo de iniciar una nueva, digamos, de iniciar una segunda etapa o encaminarnos hacia una segunda etapa de este proyecto PAPID, trabajar a través de una suerte de red de nodos, y bueno, ya les comunicaremos. Y la próxima sesión, igual el viernes, va Ale Moreno, nos va a informar sobre su proyecto de percepción del riesgo, los avances y lo que se ha logrado hasta ahora. Y bueno, pues nada más, eso es lo que les quería comentar, informar. Por favor, no dejen de asistir el próximo viernes, los más que puedan, pues para hacer esta sesión, digamos, más nutrida, un poco menos informal, pero más proyectiva y más prospectiva de este proyecto, digamos. Y bueno, pues nada más, eso es todo. Gracias a todas y todos. Y bueno, pues nos vemos, terminamos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Bye. Bye.